Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 3. Buscad primeramente el reino de Dios. Autor Miguelma. Semana 3. Día viernes. Lectura bíblica Lucas, capítulo 19, versos 20 al 23. Y Juan, capítulo 15, verso 16. Leemos con oración. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Señor Jesús, por tanto, id. Amén. Y haced discípulos, y haced discípulos, Señor Jesús, a todas las naciones. Mateo, capítulo 28, versículo 19a. Hoy presentamos: venid e id. Ya vimos que tenemos que ir al Señor, oírle y practicar su palabra. Lucas, capítulo 6, verso 47. Encontramos el mismo principio en el Evangelio de Juan, donde leemos: porque separados de mí, nada podéis hacer. Por esa razón necesitamos permanecer en Él. Ahora vamos a ver este asunto en el Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Y en el capítulo 28 leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, Señor Jesús. En primer lugar, el Señor dijo: venid a mí. Y después, id. El venid es para ir, porque no podemos ir sin antes venir al Señor. Entonces, es importante recordar que el venid es para conocer la voluntad de Dios y ser capacitado. Y el id es para hacer su voluntad. De esa manera colaboramos con Dios en su plantación y nuestro fruto permanece. Juan capítulo 15, verso 16. Porque todo lo que Él planta es en el nivel celestial, de manera que esas plantas tienen raíces en los cielos. ¡Aleluya! Gracias al Señor fuimos plantados por Dios y nuestras raíces están en los cielos. Continuando con el principio de venid y del id, en Hechos leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8.
Esto sin duda es muy bueno. Pero, ¿será suficiente decir gloria, aleluya y punto final? ¿Para qué recibe poder? ¿Para qué testificar en su casa? No, es para llegar a ser un testigo del Señor más allá de su casa. Es para testificar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo del Señor pone en práctica el id y hace la voluntad de Dios. Conforme a lo que ya vimos, Jesús preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Señor Jesús. Lucas capítulo 6, verso 46 al 48. A través de estos versículos podemos entender que al edificar una casa, la persona cava hondo hasta encontrar la roca y allí pone el fundamento. Eso denota que no debemos ser cristianos superficiales. En los asuntos relacionados con el reino, tenemos que entrar en la profundidad hasta tocar al Señor mismo. ¿Sabe usted por qué? Porque vamos a edificar sobre Él. En el versículo siguiente, Jesús nos dice que aquel que oye la palabra y no la practica es como un hombre que edificó una casa, pero sin fundamento. Por tanto, es fácilmente derribada y es grande su ruina. Tal hombre no practica la palabra de Dios porque no lo conoce. Por eso hace un juicio equivocado con respecto a él. Para comprender mejor este asunto, tomemos como base las parábolas de los talentos y de las minas. En ellas hay un siervo que recibió un talento o una mina y no puso en práctica la orden que recibió de negociar. Creemos que este siervo no conocía realmente al Señor, porque no fue a Él. Aquel que recibió un talento lo enterró y el que recibió la mina la guardó envuelta en un pañuelo. Ambos le devolvieron la misma cantidad al Señor con la excusa de que tenían miedo. Entonces el Señor dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Oh Señor Jesús. Mateo capítulo 25 versos 26 al 27 y Lucas capítulo 19 versos 20 al 23. ¿El Señor es como ellos dijeron? ¿Alguien que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? No es así. Podemos ver que Él siempre capacita a sus siervos antes de darles una misión. Y aún así podrían haber invertido en el banco.
qué advertencia para nosotros. Señor Jesús, por tanto, el Señor nos dio dones. No tenemos el derecho de no hacer nada con los dones que Él nos dio. Por eso, amados hermanos, vamos y negociemos. Gracias al Señor por esta su palabra de advertencia. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿qué significan las formas verbales venid e id en el contexto de la lectura de hoy? Sean todos muy bendecidos.